Análisis del Perú. Félix, ¿qué nos cuentas? ¿Qué merece, qué amerita de comentarios liberales la situación del Perú actual en esta semana que empieza el 12 de enero, lunes 12 de enero de 2026? Bueno, lo más importante y lo más grave es lo que acaba de ocurrir, ¿no? Es la presencia clandestina, ¿no?, del presidente Gei en un restaurante chino, ¿no? Sin hacer constar, ¿no?, esta actividad en parte oficial que los presidentes de la República deben hacer constar, ¿no? Ya sean actividades que se realicen tanto en Palacio de Gobierno como fuera del Palacio de Gobierno. Correcto. Eso debe constar por escrito, ¿no? Y Y eso no ha sucedido. ¿Y con Y quién además ¿con quién se reunió acá en este restaurante chino? ¿Se ha trascendido eso? Sí, es la noticia del momento, porque es muy grave, ¿no? Por eso, resúmelo para que la gente, nuestro público, esté al tanto. Pues el público a veces no está al tanto de lo que ha pasado y es bueno repetirles y resumirles lo que se ha visto en las noticias. Cuéntanos. Los periodistas de investigación de un canal, en este momento no exactamente no sé qué canal, pero ha salido ya por televisión esa visita clandestina del presidente Gei para reunirse con un empresario chino en el restaurante, propiedad de este empresario, ¿no? Correcto. En forma clandestina, digo, porque no constaba esa visita como debe serlo en la agenda diaria que tiene el presidente. Muy bien, sabemos que el No presidente... consta eso, pero además fue encapuchado. Encapuchado, para que no lo reconozcan. O sea, una agravante es que no lo registró como debe, cuando manda la ley, que debe registrar todas sus actividades el presidente, con quién se reúne, con quién sale. Y en segundo lugar, que fue encapuchado, o sea, incógnito. Cuéntanos. O sea, claro, con una capucha en pleno verano, o sea, es absurdo, ¿no? Si fuese invierno, bueno, pues, ¿no? Es frío. Pero... Y dime, Félix, este empresario chino, ¿qué tipo de empresas, qué tipo de intereses nacionales e internacionales representa? Bueno, eso no se ha especificado bien, ¿no? Porque este empresario inclusive ha tenido ligazón con el hermano de Dina Boluarte, con negocios que no están debidamente
desaparecidos. Ya, Entonces, este hecho nos ha hecho recordar a los periodistas y a los analistas lo que sucedió con Pedro Castillo, ¿no? Cómo se correcto, reunía en el local de una casa de Zarratea, de Girón Zarratea, ocultamente con correcto, empresarios y otra gente, con reuniones clandestinas, ¿no? Y correcto. justamente también iba medio disfrazado, tratándose de ocultar mediante un sombrero en horas de la noche y sin que conste tampoco esas visitas en la agenda presidencial, como es la obligación del presidente. Entonces, cuando al presidente lo han entrevistado sobre esto, no ha negado ese hecho, Bueno, pero se justifica en que ha ido a coordinar con este empresario cómo va a ser las celebraciones por el Día de Amistad Peruano-China. bueno, ese es un motivo por el cual no tendría que ir encapuchado y cual no tendría que dejar de registrar Claro, la reunión. O sea, es y totalmente además, ¿qué hace? inconsistente ese tema con la forma en que se ha presentado O y la sea, forma en que se ha ocultado. Sí, es un insulto a la inteligencia del pueblo peruano, correcto. porque ¿qué tiene que ser el presidente para coordinar un evento que tiene que hacerse con la embajada de China, con el embajador de Y China, entre relaciones exteriores, el Ministerio de Relaciones no Exteriores con un chino cualquiera? correcto, correcto, correcto. Claro, respetando al chino, ¿no? Pero él no es embajador, él no representa a Claro. China. En todo Entonces, caso, ¿cómo? coordinar un evento así sería entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de China. Ese sería Exactamente. el reducto conductual y O- no de manera oculta, encapuchada entre el presidente y un empresario y no chino. hacerlo de presidente con un chino que puede ser muy respetable, pero no representa a China. Claro, O sea, no tiene, es un insulto a la inteligencia del pueblo peruano, ¿no? De que correcto. meterle ese cuento. Y agrave el asunto, porque obviamente hay algo grave que lo está ocultando, ¿no? Y Porque no tiene otra qué, explicación, ¿no? qué sospecha la prensa, los malos pensamientos, las malas mentes respecto a esto? ¿Cuál sería el peor de los casos, el peor de los chismes que se podría sospechar en este caso? Que es sin Eh, confirmar, por supuesto, y que es malintencionado. bueno, todo conduce a servicios, conducen a que hay acá un tráfico de influencias, Ya. Ujú. ¿no? Y que además no sería extraño porque fatalmente GI está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, o sea, Ah, tiene un desbalance patrimonial y correcto. obligan con ciertas, cuando era congresista y presidente del Congreso, con ciertas, justamente, tráfico de influencias. Ya. Entonces, Ahora, la cosa es grave. lo que sabemos en Y, el Perú es que el común de la gente tiene un desbalance patrimonial entre lo que reporta la SUNAT y lo que realmente tiene. claro, Eso, dado el y, nivel y de a- informalidad de Perú, eso es normal. Pero ¿ha habido un crecimiento de ese balance en el caso del presidente Yeri o no? claro, las evidencias muestran que no hay, pues, hay una desbalance patrimonial, Claro. ¿no? Entre cómo entró cuando, cuando ingresa, valga la redundancia, al Congreso, cuando se inicia Ujú. como congresista, a la actualidad. O O sea, sea, no solo hay un desbalance, digamos, entre comillas, informal, digamos, usual entre lo que se reporta y lo que se tiene, que eso es común en los peruanos, sino que ese balance ha ido aumentando conforme él ha sido parlamentario y ha estado en la presidencia. Es lo que me estás diciendo. así Ok, es, y hasta ahora no está justificado ese desbalance, muy bien. ¿no? Pero lo otro es que hay problemas graves que tiene el país, no para que el presidente esté haciendo cosas pues que Correcto. no corresponden, pues, ¿no? Y O yendo a sea, esos temas, Félix, ¿qué crees que son los temas graves en los cuales se está viendo el país actualmente en la coyuntura momentánea? ¿Cuáles son los temas primero, que debemos afrontar? primero la inseguridad ciudadana, que es Evidentemente, grave es y que ha gravísimo. aumentado, se ha Sí. incrementado. De ahí que los transportistas 15 miércoles van a parar, ¿no? Así dicen, ¿no? Cuéntanos al respecto. Va- Parece que hay va- una bola y una cosa bastante contundente que el 15, que es ahorita, ¿no? Que es entre 3 días, van a parar los transportistas. ¿Qué se sabe al respecto, mi querido ingeniero Félix? Claro, bueno, ya lo han anunciado los gremios más representativos de Lima,
de que van, bueno, no dicen un paro, sino que van a salir en marcha a protestar. Y Correcto. obviamente no van a salir sus unidades, pues, ¿no? Si ellos van a estar Obviamente marchando, eso implica una paralización del movimiento usual de transporte. claro. Y Y es ojo, que, señores, en la tabla de insumos producto del Perú, el sector que encadena con todos los otros sectores y que es cuello de botella para que se pare todo el Perú es transportes. O sea, para claro, transportes y para el Perú. claro, otro problema es lo que ha hecho el Congreso y que yo lo he denunciado en varios Cuéntanos, artículos cuéntanos, Félix. en la Amparia, que es que el Congreso, La madre. cuando Geri ha sido presidente del Congreso, ¿Correcto? y antes, cuando ha sido presidente de la Comisión de Economía, han aprobado leyes que afectan la estabilidad fiscal del país, ¿Como ¿no? cuáles? ¿Qué leyes han aprobado? Cuéntanos. No, no quiero el número, sino el espíritu de la ley, lo que dice la idea de la ley. Son varias, ¿no? Pero digamos las más importantes es que se ha incrementado hasta en 4 veces la pensión de los jubilados del magisterio, Ok, eso ¿no? implica un gran aumento del déficit fiscal peruano, correcto. Claro, y sumado todas esas cosas, se ha puesto estables a los trabajadores CAS, ¿no? No, ok. Por ejemplo, O sea, en el Seguro Social, en el Salud y en el Ministerio y en el Ministerio de Salud se contrató a raíz de la pandemia de claro. COVID-19, O sea, de por razones COVID-19, coyunturales, por razones así es, de accidente, digamos, se contrataron, eventualmente se necesitaba, ¿no? claro, Médicos, enfermeras, técnicos, que es inclusive un aumento temporal y que se reduce cuando pasa la y estamos pandemia. hablando de cerca de 3.000 O sea, han aumentado de golpe trabajadores. entre 1.000 personas el Ministerio de Salud cuando estas entradas de personas eran solamente Así circunstanciales por es, la pandemia. porque terminó la epidemia y tenían que retirarse, ¿no? Como es Claro. natural. ¿Y Ya no se qué favores necesitaba. está pagando ahí el Congreso Ya, y, a los y- políticos? y eso ha afectado al presupuesto de salud y presupuesto del Ministerio en circunstancias que salud está en crisis. Correcto. Ahí Es- ustedes ven, amigos, cómo los políticos, sin generar plata y sin ver las consecuencias de lo que hacen, toman la plata de nosotros los contribuyentes, la comprometen eternamente en estabilidad laboral con gente que era circunstancial y ni siquiera son responsables de los efectos que hace esta gente. O sea, no son responsables del financiamiento de esta gente, que son nosotros los contribuyentes, y no son responsables de lo que hace esta gente con su sabiduría o con su no sabiduría. En otras palabras, una total ineficiencia del manejo de la cosa pública. claro, entonces, si es salud y los propios hospitales de Ministerio de Salud ya estaban en condiciones difíciles, o sea, yo soy paciente de salud, ¿no? Yo Correcto, para conseguir una cita con un especialista pasan más de 3 meses, 4 meses, correcto, ¿no? Yo he tenido problemas que se han demorado hasta más de un año en operarme cuando se correcto, necesitaban operaciones rápidas, ¿no? correcto. Urgentes. Y la situación de cáncer, de enfermos de cáncer, obviamente es Es mucho terrible, más sí. delicada. Y encima cometen esta situación que agrava el problema. Y GI reconoció que se habían excedido, pero ese reconocimiento tiene que tener como correlación de que el Ejecutivo presenta al Tribunal Constitucional una demanda Por para que esas inconstitucionalidad, leyes claro. que son anticonstitucionales, porque violan el artículo 79 de la Constitución que dice que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Eso va Exacto. contra la Constitución. No solamente va en contra del equilibrio fiscal, sino que y economía peruana, sino que va también contra la Constitución. Entonces, A- pero el Ejecutivo tiene que mandar al Tribunal Constitucional el documento correspondiente Correcto, amigos. para que eso Es no surta efecto. una aclaración para sus amigos oyentes. La Constitución peruana del 1893 le ha puesto candado al exceso de déficit fiscal. ¿Cómo le ha puesto candado? Siendo que el Ejecutivo es el que propone los gastos y solo
el Parlamento solo tiene la facultad de aprobarlos. No puede ni aumentarlos ni disminuirlos. Es decir, la iniciativa de gasto es del Ejecutivo, del gobierno, que gobierna, y no del Parlamento que legisla. El que legisla tiene la función de fiscalizar que el gobierno no se exceda en gastos. Y lo que está haciendo el Parlamento es todo lo contrario. Ellos iniciando gastos que no está proponiendo el Ejecutivo y haciendo algo que está prohibido en la Constitución. Claro, y ahí tiene una grave responsabilidad. Sí, ¿no? Por Genil un fue lado, el motor de estas leyes. ha sido uno de los motores dentro del Congreso y ahora en Ejecutivo está en sus manos poder enmendar esta situación y no lo hace. Y en su lugar pasa su tiempo o en reuniones clandestinas clandestinas. muy dudosas o paseándose o está en una serie de actividades, ¿no? Y izamiento de banderas y demás Claro. cosas cuando hay cosas tan urgentes como esa, ¿no? Y Pero bueno, con yo eso creo y con que la seguridad. debemos quedarnos ahí y Muy, pasar muy, al evento internacional. correcto, muy trágico esto que está sucediendo, pero bueno, hemos cubierto esta parte de lo que está pasando internamente. Don Félix, ingeniero Félix, cuéntenos cómo ve la situación de Venezuela. ¿Ha habido una captura de la cabeza de estos criminales que es Maduro? Sin embargo, muchos dicen que el resto de la banda de bandidos ha quedado intacta en Venezuela. Un poquito se está rumoreando de que se ha pactado la entrega de la cabeza a Maduro, pero que se quiere dejar un poquito los poderes de facto para que no se derrumbe la sociedad venezolana. ¿Es cierto esto o cree que van a ser radicalmente removidos todos los factores corruptos en Venezuela? Bueno, en principio yo he escrito un artículo que lo he difundido relativo a esto, ¿no? Donde indico, ¿no? En primer lugar, que se justificaba la acción militar de Estados Unidos para tomar preso a Maduro y extraerlo, ¿no? A pesar de que obviamente se afecta el derecho internacional, pero yo Correcto. planteo en mi artículo que por encima de esa afectación al derecho internacional estaba el derecho del pueblo venezolano, Ujú. que estaba siendo sometido por una dictadura que había desconocido la voluntad popular que había elegido en las últimas elecciones generales de julio del año pasado a Edmundo González Urrutia, Correcto. ¿no? Y, Y eso está probado, ¿no? Y no había forma de quitarle mando a Maduro si no es por la acción de Estados Unidos, He ¿no? escuchado, Pero, he escuchado que pe- esto es algo similar a, por ejemplo, en la época de liberación del Perú de la independencia, donde el accionar de Bolívar, el accionar de San Martín, según el derecho español que regía en la colonia peruana, era ilegal. Sin embargo, lo aceptamos porque era moralmente correcto, ¿no es cierto? claro, entonces el derecho del pueblo venezolano estaba por encima de cuestiones formales de derecho internacional. Correcto. Pero la segunda parte, y lo escribo en mi artículo, es que había anunciado Trump de que Estados Unidos iba a gobernar temporalmente en Venezuela. Y ahí sí, yo manifesté que Eso, eso sería un error, claro. porque Venezuela tiene un presidente legítimo, elegido por Elegido voluntad popularmente, popular, correcto. que es Edmundo González. Pero cuéntame, ¿No? ingeniero Félix, ¿de dónde ha salido la noticia que Trump va a gobernar Venezuela? ¿Eso lo ha firmado el propio Trump o quién ha firmado Sí, esto? lo afirmó el propio Trump y la situación se ha agravado Oh, porque hoy día Trump ha anunciado de que se declara presidente interino de Venezuela eso es gravísimo, claro, eso sí y es eso es gravísimo. inaceptable porque Venezuela tiene un presidente legítimo que es el Mundo Correcto, González. Entonces correcto. lo que yo planteo en mi artículo es de que lo que debería hacer Trump, porque lo tiene hackeado, ¿no? A los al resto de la mafia chavista, los tiene hackeados, era que juramente Mundo González, con el Correcto, apoyo militar de Estados Unidos, que correcto, sería totalmente justificado porque es el correcto, presidente legítimo, correcto, ¿no? Y debe usar la fuerza para eso, para que correcto. Mundo González
asume el gobierno junto con su equipo, donde Corina Machado seguramente sería la primera ministra, ¿no? Y empiecen a gobernar, empezando por una reorganización total de las Fuerzas Armadas, porque obviamente las Fuerzas Armadas venezolanas están capitaneada por gente corrupta, gente que se ha hecho millonario con el narcotráfico y otro tipo de acciones delincuenciales. Entonces el ejército venezolano tiene que ser organizado integralmente. Y eso puede hacer Edmundo González ahí sí con el apoyo militar de Estados Unidos. Ahora, no, pero no cometer este gravísimo error de Trump. Don Félix, hay algunos presidente interino. Don Félix, hay unos analistas políticos que sostienen que el mundo ha sido dividido entre las grandes potencias internacionales. Un poquito se sostiene que América ha sido como capturado por Norteamérica, Asia ha sido capturado por China y Europa ha sido capturado por Rusia. Y que lo único que quedaría más o menos libre sería, qué sé yo, África. ¿Qué opina respecto a esta versión de que las grandes potencias mundiales han hecho un pacto al reunirse varias veces y se han dividido el mundo? ¿Qué opinas al respecto? No existe tal pacto. Lo que existe es una pugna. Fundamentalmente entre China y Estados Unidos. Yeah. Una pugna muy peligrosa que obviamente nosotros estamos por el lado de lo que representa Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, China es una dictadura, ¿no? Es una dictadura totalitaria, ¿no? Que ha aplastado las manifestaciones de protesta de China. Recordemos Tiananmen, ¿no? En 1979, correcto, sí. Una masacre que se hizo contra los que protestaban. Contra los propios chinos que pedían más libertades civiles, ¿no? Ni siquiera pedían, que no existen libertades y demás cosas, ¿no? Correcto. Entonces, eso también lo explico en uno de los artículos que ha sacado Ampalia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en China, ¿no? Entonces, obviamente, el mayor peligro es China para el mundo, para todo el mundo, incluido el Perú. ¿no? Correcto. Entonces, pasemos entonces, ya que pasó la primera media hora de análisis, en que hemos analizado en la primera parte al Perú, en la segunda parte la situación internacional, pasemos a presentar tu libro. Yo tengo acá tu libro y quisiera, que ha sido dedicado por ti. Sí, déjame un minuto para poder redondear el asunto en el sentido siguiente. Claro, redondea. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Eso amerita todo un programa especial íntegro, pero solamente adelanto lo siguiente, ¿no? Por un lado, y Axel Kaiser en uno de sus libros analiza esta situación y en algunas conferencias, ¿no? De que por un lado el Partido Demócrata está dominado por el progresismo, que también ha hecho mucho daño, ¿no? La mayor parte de las universidades norteamericanas están dominadas por el progresismo y han ocasionado pues, que en el Partido Demócrata domine esa tendencia. Y correcto, hay que recordar que el progresismo es el culpable que se desbalanceen los poderes de Estados Unidos, porque fue el progresismo el que aprovechó su poder temporal para desbalancear los poderes a favor del presidente. Y ahora Trump está tomando ese desbalance a su favor, ¿no? Claro. Entonces, Trump representa otro sector, ¿no? Correcto. Que si bien hemos tenido algunas coincidencias con él, sin embargo, también tenemos diferencias que es necesario resaltar, como lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Correcto. Entonces, y eso porque está adquiriendo también posiciones ultranacionalistas que caen en el imperialismo. Y eso, como idea, es inaceptable. Nosotros rechazamos el imperialismo, rechazamos el nacionalismo y peor el ultranacionalismo que está representando en este momento en algunas acciones Trump. Entonces, correcto. Si bien somos patriotas, no somos nacionalistas. Porque el nacionalismo lleva al chauvinismo, al discriminar a la gente por razones de nacionalidad, mientras que el patriota es el tener raíces en tu tierra, en tus ancestros. Claro, entonces ahora sí pasamos a mi... Perfecto. Más bien quizás preparamos otra oportunidad,
vamos a analizar a profundidad lo que Te está pasando en comprometo Estados para Unidos. el próximo lunes para analizar la situación interna de Estados Unidos, porque justo he visto unas noticias de que está ardiendo en Nueva York y en algunas ciudades las revueltas en contra de Trump. Están protestando arduamente la gente contra Trump y no se sabe si son los coleteos del progresismo o si realmente es una total revolución del pueblo americano. Bueno, ahí hay una mezcla, ¿no? Pero de hecho también Trump tiene una actitud antimigratoria Correcto, exagerada, correcto. exagerada y que está Que, ocasionando la violación de una serie de derechos humanos, y ¿no? que va contra el espíritu de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha sido siempre el país abierto a los migrantes, ¿no? Internacionalmente, siempre. Así es. Ese país es por excelencia originado por migrantes, ¿no? Exacto. En fin, pasemos a mi libro. Pasemos a tu gran libro, que los queremos, señores, queremos siempre reunirnos acá los lunes, durante 1 hora o 45 minutos. Los primeros 15 minutos hay un análisis nacional por Félix, los siguientes 15 minutos un análisis nacional, internacional, y pasar luego a presentar su libro. Félix, quería brevemente que nos cuentes respecto a la presentación. Tú cuentas en tu presentación que en cierta manera tú, Jaime Altos, cuenta, y en tu prólogo se cuenta, de que escribiste este libro a raíz del peligro olías de que Castillo iba a hacer una alianza con los radicales zurdos y que de cierta manera te hizo recordar a ti toda digamos, concientización que fue víctima la generación de los 40, los 50, los 60 en las universidades peruanas por parte de los socialistas. Cuéntanos, tú que has crecido en esa época, los 40, 50, 60, cómo se adoctrinaba en tu época a los universitarios. Cuéntanos esa realidad que en parte sigue vigente, pero en parte ha cambiado. Cuéntanos cómo era esa realidad de tu época, que fue la que te llevó a ti, ingenuamente y sinceramente comprometerte con el comunismo. Bueno, esta Creo que no situación, solo a ti, a tu hermano más todavía, ¿no? Sí. claro, claro, esta situación lo explico muy ampliamente en un próximo libro que sale en febrero, que es la batalla cultural, emocional y política en el Perú. Muy importante, señores. Hay en el Perú una batalla cultural, política y emocional, ante todo, que aprovecha los traumas psicológicos de nuestra gente. Cuéntanos Claro. al respecto, Félix. Entonces, en el Perú, ya desde hace muchos años, la izquierda hegemonizó, ¿no? El aspecto cultural, pero también emocional de gran parte, la mayoría de la intelectualidad peruana y de las universidades, ¿no? Eh, Llega al punto de que bueno, cuando uno no se identifica con el marxismo, lo tildan a uno de emocionalmente inhumano, claro, de indistinto ante el sufrimiento peruano, cuando no es el caso. Sabemos mucha gente que somos no, liberales y que tenemos un gran corazón por gente marginada. claro, claro, voy a dar un salto en la historia, no, porque, como repito, en el próximo libro que sale en febrero, lo explico ya más detalladamente Ya esta saben, señores, va a situación. sacar Ingeniero Félix Álvarez un próximo libro en febrero, acá, las primicias de Guardianes de la Libertad. Pero cuéntanos, Ah, Félix, ¿cómo fue tu pasado comunista? ¿Cómo te ah, enganchaste? ¿Qué implicó para tu hermano de sacrificios? ¿Y cómo te ya, desilusionaste del comunismo? ya, entonces doy un salto hacia los años 60 en que yo y mi hermano, bueno, nos llevamos 4 años, es Ya. 4 años mayor que yo, ¿no? Ingresamos a la universidad y nos encontramos con que la hegemonía cultural la tenía pues la izquierda, ¿no? Correcto. La EAPRA había perdido a raíz del pacto que hizo EAPRA con Odría y con Prado. Señores, para que se Tenía, acuerden, se el dechi- APRA tenía orígenes también revolucionarios, pero en busca como un animal político de parte de AIA por el poder, pactó con Odría, pactó con los poderes fácticos y prácticamente perdió el reconocimiento como movimiento de izquierda, ¿no?
Así es. Entonces, dentro del campo intelectual y en el campo sindical, APLA perdió poder. Y también en el campo de las universidades. Entonces, las universidades fueron ganadas por la izquierda, ¿no? Al principio las universidades nacionales y luego también las universidades particulares, incluidos Exacto, la eso sí. católica, Y te voy a porque en decir que hasta el Pacífico, donde yo estudié, había mucha influencia marxista. claro, y todavía existe, ¿no? Pero más Sí, solapada. más solapada, un poquito más Sí, intelectualoide. claro. Entonces, eh, cuando yo ingresé a la universidad, rápidamente me acercaron gente ya más experimentada, universitarios más antiguos, más experimentados, para traernos que nos inscribamos primero en el Frente Estudiantil Revolucionario y de ahí en la Juventud Comunista, Ujú. ¿no? Entonces nosotros, y además estábamos fuertemente influenciados por la Revolución Cubana. No, la Ya, Revolución Cubana impactó muy fuertemente en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Pero especialmente en Latinoamérica y especialmente entre los intelectuales y los estudiantes y obviamente el sindicalismo, ¿no? Entonces, fueron considerados como héroes, ¿no? Inclusive Estados Unidos al comienzo también lo consideraron como héroes, ¿no? Porque sacaron de gobierno a una dictadura, ¿no? Y Fidel Castro prometió que iba a instaurar la democracia, ¿no? claro, porque Cosa que digamos, el discurso de Fidel Castro primero era burgués, era instalar una democracia liberal, era recuperar así es, la economía y las libertades civiles para el ciudadano común y corriente. No era así un es. discurso de promarxista y de colonización de los medios de producción, ¿no? Claro, y entonces un gran ejemplo tenemos, por ejemplo, en Mario Vargas Llosa, que él Correcto. mismo lo cuenta en su libro de Pez en el agua, cuenta cómo él, eh, ya conmovido, ¿no? Por una serie de aspectos por la izquierda, entra a San Marcos en lugar de entrar a la Universidad Católica y lo primero que hace es buscar una cédula de Partido Comunista. Inclusive Y él cuenta que el líder de esa célula comunista era el gran Isaac Humala, ¿no? El papá de Uganda. claro, así es, ¿no? Entonces, y luego con la Revolución Cubana, Mario Vargas Llosa se transformó en uno de los mayores agentes de la Revolución Cubana y defensores de la Revolución Cubana, ya Claro. como escritor y demás cosas, hasta el año 67 que ya se da cuenta que lo que había pensado de la Revolución Cubana era falso, ¿no? Sí, y creo que en Con esa la, época algunos, como tú, como Mario Rayosa, comenzaron a despertar a la realidad, ¿no es cierto? claro, entonces, pero yo todavía me decepcioné de la Juventud Comunista, me separé, pero mi hermano continuó, ha sido Ya. dirigente 30 años del Claro, Partido él Comunista. sacrificaba no solo su vida privada, sino prácticamente también su vida profesional, la sacrificó en nombre del Así es, partido, ¿no? así es, hasta que llega a la misma conclusión que yo, ¿no? Que era un fracaso, ¿no? Esa conclusión llega El socialismo era un fracaso. por razones prácticas o también por razones teóricas. Eh, las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, cuando mi hermano viaja a la Unión Soviética, ¿no? Y está un año ahí preparándose en la mejor escuela de preparación de dirigentes de tercer mundo de la Unión Soviética, con profesores de primer nivel en Ah, filosofía marxista, economía política marxista Hay y que demás cosas. hay que recalcar acá eso. Muchos dirigentes peruanos han sido preparados con las mejores universidades proselitistas de la Unión Soviética, ¿no? Muchos han tenido Así es, formación soviética muy a fondo, un así lavado es. de conciencia, de identidad y de todo muy a fondo en el marxismo. Claro. Y él se transformó porque fue uno de los estudiantes más brillantes de esa escuela, en un ideólogo, ¿no? Correcto. Pero comenzó a ver cosas muy extrañas en la Unión Soviética, ¿no? ¿Como cuáles? Como, Cuéntanos. como la cúpula del Partido Comunista Soviético
gozaba de privilegios que no gozaba el resto La famosa nomenclatura, ¿no? La nomenclatura del así es, partido. y que habían perdido el ideal comunista El día y, comunista. y estaban ahí ya por acomodo, ¿no? Y eso lo descubre porque se enamora de una chica soviética que era miembro de Komsomol, ¿no? Entonces él Ajá. se emociona. Explícanos qué es el Komsomol para que la gente El sepa. Komsomol es la Juventud Comunista Soviética, Ya. que eran gente, se suponía que eran los estudiantes más brillantes, los jóvenes más Destacados. colaborativos con su sociedad, gente intachable, porque primero pasaban por el filtro de los pioneros, Los ¿no? O pioneros sea, eran los comunistas jóvenes más jovencitos, ¿no? los niños, Los ¿no? niños. Que ya los formaban y los... Esto se asemeja mucho a la juventud hitleriana que tenía los Pümpfe, después la Hitlerjugend, después el Así es. Arbeitsfront, ¿no? Entonces, los mejores pioneros pasaban al Consomol. Y mi hermano descubre cuando ya avanza con el conocimiento de ruso, porque al principio no sabía muy poco de ruso, y entonces cuando ya avanza con el conocimiento de ruso y empieza ya a profundizar en las conversaciones con su enamorada, se Correcto. da cuenta de que su enamorada no era marxista, o Ajá. sea, es más, era antimarxista por sus Increíble, increíble. concepciones. O sea, Entonces le dije, pues, oye, pero ¿qué pasa acá? Porque como una consomó pues anticomunista. Entonces, ¿por qué estás ahí? Entonces ella se sinceró, no, mi padre es dirigente del Partido Comunista y los consomoles, los que somos miembros de Consomol, tenemos una serie de privilegios y estoy acá por para entrar, privilegio más que por idea. para entrar a la universidad, para conseguir trabajos, para conseguir mejores remuneraciones. Entonces, Había que ser miembro del Komsomol, había que ser miembro del Partido Comunista, exacto. y más aún si llego al Partido Comunista. Entonces, mi hermano sufrió una terrible decepción, ¿no? Eso no podía ser, eso no concebía, pues, No de que concebía que haya privilegios solo por ser hecho hijo o parte del partido, ¿no? así es. Entonces, cuando él regresa de la Unión Soviética, una reunión conmigo confidencial, porque eso no podía informar al partido, porque los sacaban, Corría peligro, claro. porque los jefes de los dirigentes del Partido Comunista Peruano eran incondicionales, ¿no? Correcto. Del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y porque también tenían privilegios, ¿no? Correcto. Entonces Claro, hubiesen o sea, sacado... igual que los hijos o los contactos del Partido Comunista en la Unión Soviética tenían privilegios, igual acá en Perú, dentro de las líneas sindicales, dentro de las líneas comunistas, los más allegados tenían privilegios también políticos y económicos, ¿no es cierto? Así es, así es. Entonces, pero como tenía confianza conmigo, me dijo, Félix, la Unión Soviética va a caer, me dice. Ya. No puede durar mucho porque está en una descomposición, me dice. Eso, Los ¿en qué dirigentes, año predijo él esa caída de la Unión Soviética? ¿En qué año él estará tomando más o conciencia? menos fue en el año 78, 78, o sea, unos 10 años antes que realmente cayera. mucho antes, Sí, ¿no? pues. Y, Ella me predijo, y no solamente la Unión Soviética, sino todo el campo socialista va a caer. ¿Y a qué crees Eh, tú que se debe esta similitud entre la formación comunista, la formación fascista de privilegios políticos? Es decir, yo veo, lo sé por mi padre que fue nazi y murió nazi, que los miembros del partido nazi tenían privilegios, inclusive ya al punto de lo que se expropiaba a los judíos era adjudicado a ellos, este, tenían privilegios por ser parte de como los contactos partidarios. Parece que eso también sucede en el Partido Comunista y parece que no es muy diferente a lo que sucede en el capitalismo, solo que el capitalismo eso se sincera. Se sincera porque los contactos y los privilegios se logran libremente y no por la fuerza política. ¿Qué opinas al respecto? claro, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Cuando se inicia la revolución bolchevique, estamos hablando de 1917, 1918, Lenin y su equipo No, ¿ya? tenían toda una mística. Ellos Correcto. creían
equivocadamente, ¿no? Pero creían, estaba dentro de sus convicciones de que iban a lograr una sociedad socialista y y ahí el llega nuevo el hombre, ¿no? El nuevo hombre, querían lograr el nuevo hombre comunista, nuevo ¿no? hombre a crearle el paraíso sobre la tierra, donde no iba a Correcto. haber ni explotados ni explotadores. O sea, Ellos realmente están convencidos de esa utopía, ¿no es cierto? estaban convencidos, por eso es que Y creían lucharon por inclusive que eso. científicamente lo iban a lograr, ¿no es cierto? Y muchos, y claro, y consideraban que el marxismo, y que luego se transforma con el marxismo-leninismo con los aportes de Lenin, era una verdad científica que estaba basada en la ciencia, Correcto. ¿no? Las leyes históricas de la humanidad, la Claro, lucha de clases, por ejemplo, y claro. que eso iba a significar, creamos o no, que Indefectivamente ya llega el comunismo. así es, que el capitalismo iba a entrar en una crisis, esto sí lo explico muy bien en mi libro, que el capitalismo iba a entrar en una crisis Correcto. profunda, insalvable, y que el proletariado, que sería la clase fundamental, tomaría el poder ya con una burguesía, ¿no? Capitalista Pauperizada. ya en crisis profunda. Correcto, claro. O sea, la burguesía se iba a pauperizar, iba a predominar el ejército industrial proletariado y ellos iban a tomar el poder porque la riqueza se iba a concentrar en la mano de un monopolio y todas las demás masas iban a estar Entonces pauperizadas. iban a llegar al poder el proletariado Correcto. representado por el Partido Comunista, Por lo que se llama la vanguardia del Partido Comunista, ¿no? la vanguardia del Que proletariado. son algo así como los iluminados de la sociedad para Así es, guiar el así gobierno. es. Pero ¿qué es lo que pasó? Que a realidad les comenzó a dar golpes terribles. En mi libro relato eso, ¿no? Mm. De que se fueron dando cuenta que las crisis económicas que vino a la Unión Soviética, primero fue Rusia, ¿no? Pero después se transforma en 1922 en la Unión Soviética, Mm. ¿no? Que ya abarcaba 15 repúblicas, ¿no? Correcto. Eh, Se daban cuenta que las crisis eran insalvables, ¿no? Y explico Correcto. por qué, ¿no? En mi libro, no quiero extenderme mucho, Ya. ¿no? Inclusive Lenin se da cuenta de esa situación y establece una nueva política económica que Económica, se llama exacto. la Eso es NEP. justamente a raíz de colectivizar todo el agro, al comienzo del 1917, sufre una gran hambruna en la Unión Así Soviética es, y Lenin, que era un hombre inteligente, tuvo que dar marcha atrás en su colectivización y permitió a así, cierto grado ciertas propiedades privadas en el agro. Que eso fue lo que así es, le dio alimento a la Unión Soviética durante décadas y que en cierta manera cerraron los ojos la nomenclatura partidaria, porque si no toleraban esas parcelas privadas, no había alimentos en la Unión Soviética. claro. Entonces, claro, pero el problema fue de que Lenin había sufrido un atentado Eso, que nunca le lograron curar, un atentado exacto. con arma de fuego. Lamentablemente Y, no se sabe si Stalin estuvo detrás de eso, ¿no? y su salud se deterioró rápidamente Correcto. y muere a los 52 años Muy joven, y, y es reemplazado por Stalin. pues Stalin, el hombre de acero, ¿no? Yes. Y Stalin desconoce ese giro que Es había empezado a tomar exacto. Lenin Y y vuelve a la al colonización contrario radical, sí. endurece Claro. su política Y los y que no estaban de acuerdo se iban al Gulag, ¿no? así es, así es. Todo el comité central original de Lenin Fue terminaron asesinados correcto. o, O, o en o, la eh, Siberia. Trotsky fuga y es de esta asesinado en México situación por un y sicario. es perseguido hasta México que lo matan. Correcto, O correcto. sea, fue terrible el Stalin, Terrible, ¿no? ¿no? El stalinismo fue Entonces, una época terrible, sí. entonces se endureció todo y, y bueno, ¿no? Eh, entonces, y viene la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. Nos quedamos acá, Y frente a queridos. eso, ¿Sí? las hambrunas, todo, quedaron de lado para enfrentar el enemigo común que eran los nazis, que Correcto. quisieron arrasar con esto. Entonces ahí las protestas que ya se estaban iniciando entre el pueblo soviético quedaron relegadas porque la amenaza mayor Era fueron el los nazis. nazismo.
que comenzaron a arrasar con todos los pueblos de la Unión Soviética. O sea, posiblemente si Hitler no hubiese atacado Rusia y la Unión Soviética hubiese caído por sí misma por sus contradicciones internas. Así es. Entonces, todo el pueblo soviético tiene que unirse en contra de los nazis. Correcto. Entonces se le da un gran respiro a Stalin. Y bueno, pues, no, entonces, pero luego de Stalin, Stalin muere en 1953, obviamente con unas serias limitaciones en la economía de la Unión Soviética, y obviamente con una tiranía, no con una falta de libertades absoluta, porque hasta los sindicatos, que había sindicatos, claro, pero estaban totalmente dominados dominados, manipulados. El Partido Comunista. Exacto. O sea, la tiranía era total. Eso hay que tener claro, la tiranía de Stalin era total. Inclusive he leído en el libro Negro del Comunismo, que fue escrito por socialistas franceses, o ex socialistas franceses, que decían que a los jerarcas de la Unión Soviética se les obligaba a participar en matanzas directas para que nadie fuera sin mancha y que todos estén comprometidos moralmente con la causa de la represión, ¿no? De stalinismo, ¿no? Sí. Bueno, fue terrible, ¿no? Fue terrible. Y bueno, Félix, hasta el punto que cuando entra Nikita Khrushchev a la muerte de Stalin, a los pocos años, denunciaron esas políticas criminales de Stalin, ¿no? Y aquí nos quedamos, Félix. Yo te invito el próximo lunes, después de la segunda parte, a que retomemos este tema de la Unión Soviética con Nikita Khrushchev y sigamos desarrollando la historia de la Unión Soviética hasta la actualidad, combinándolo con la historia de los demás países periféricos soviéticos. ¿Te parece, Félix? Sí, porque ¿qué horas son? Sí, ya estamos sobre la hora. Y creo que es un corte lógico que podemos hacer acá. Así que te agradezco, Félix. Espero que te haya sentido a gusto acá en nuestro programa. Eres el centro acá, al cual giramos todos. Y eres un gran hombre que nos va a educar y nos va a dar mucha información que yo quiero transmitir con mi gente a través de YouTube. Y espero que funcione a través de TikTok. Por alguna razón que no conozco, que tengo que investigar con mi técnico, no salió la transmisión en TikTok. Pero próximamente vamos a perfeccionar eso. Bueno, amigos, nos despedimos acá. Pero, sí, déjame en principio agradecerte y felicitarte por las labores que haces tú, no solamente a través de este programa, sino de otros, por la lucha por la libertad. Gracias. ¿No? Y además recordarles de que este miércoles 14, correcto, los invito cordialmente a todos ustedes, no importa si no se han inscrito, el auditorio es muy grande, hay más de 200 cupos, no se preocupen, vayan. Y están con brazos abiertos, y además para escuchar no solamente a mí, sino también a personalidades como Enrique Gershik, que como repito es uno de los intelectuales liberales más importantes de Perú. Quizás les cuento al final por qué se llama nuestro programa, nuestro reporte semanal Guardián de la Libertad. Félix, yo y 2 personas o 3 personas más, en 2024 recibimos los premios de Guardián de la Libertad otorgados por el movimiento de libertad estudiantil. Así que somos en ese sentido coparticipantes de este premio y por eso hemos titulado este programa Guardián de la Libertad. Bueno, Félix, hasta luego. Nos vemos pronto el próximo lunes a las 9:30. Esperemos que puntualmente. Hasta la vista, amigos. Chao, Félix. Chao y saludos a todos que nos sintonizan. Gracias.